El indulto a Alberto Fujimori trajo un remesón en la justicia peruana por el actuar del Tribunal Constitucional. Ahora la Corte Superior emite su resolución sobre un pedido de impedimento de salida del país para el procesado Alberto Fujimori. El señor fiscal en este acto brevemente y escuetamente señaló que el pedido lo hace a fin de asegurar su presencia en el presente proceso y no sustraerse de la acción de la justicia o sustraerse de una posible pena que se le podría imponer en la presente causa, estando en la etapa de control de acusación ante lo resuelto por el Tribunal Constitucional, atendiendo al impacto dentro del sistema jurídico que ha producido el restablecimiento del indulto de carácter humanitario al procesado Alberto Fujimori. Fujimori relieva la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de otorgar un plazo de máximo al 25 de marzo del presente año a fin que el Estado peruano remita sus observaciones sobre las medidas provisionales en relación al fallo del Tribunal Constitucional a favor del expresidente Alberto Fujimori procesado en esta causa, señalando el señor fiscal que se debe advertir el impacto que podría tener este indulto sobre el derecho a la verdad y el derecho a la reparación, máxime si frente a este último se tiene como antecedente que el procesado no ha pagado la reparación civil a los familiares de las víctimas de los casos Cantuta y Barrios Altos, circunstancia que debe llevar a los operadores jurídicos a mirar más allá de la frontera nacional, aplicando la norma de origen internacional con el objetivo de dar efectividad a los derechos humanos. Máxime si conforme al principio de unidad de Estado, los actos o omisiones de los órganos del Estado deben ser reconocidos como actos o omisiones de ese Estado en su totalidad. Estamos ante un proceso penal cuya imputación constituye grave violación a los derechos humanos con la connotación de lesa humanidad. El intento de obstaculización lo señala en cuanto a que el señor Fujimori ha tratado en varias oportunidades de no acogerse a la jurisdicción ordinaria en el Perú, puesto que la Corte Suprema de Justicia de Chile tuvo que acceder a la petición de ampliación de extradición de Alberto Fujimori, conforme se advierte del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de Chile de fecha 5 de junio del 2017. El Estado peruano está obligado a prevenir, investigar y sancionar toda obligación de los derechos reconocidos por la Convención Americana y ante una posible o probable sustracción del imputado en el proceso, se debe evitar la impunidad. Los operadores de justicia debemos asumir acciones conforme a las obligaciones y deberes de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En ese sentido, el tribunal, sin tener aún un conocimiento cabal de esta causa, puesto que no hay actividad probatoria, estamos en una etapa neta de control de acusación y solamente tendrá una respuesta final al momento de concluir un juicio oral y público donde con las garantías del debido proceso se someta a debate y contradicción las pruebas que aporte el Ministerio Público y las partes en su defensa. Tiene, sin embargo, en cuenta la naturaleza del delito por el cual es investigado el procesado y la garantía de seguir las pautas hermenéuticas y jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos obliga a, como ya he repetido, buscar verdad, justicia, reparación, así como un justo y debido proceso. Estando entonces a lo ya señalado y en atención además, como vuelvo a señalar, que la Corte Suprema de Justicia de la República en su oportunidad amparó la medida que varió el tribunal de comparecencia simple a comparecencia con restricciones y señaló que la medida limitativa de impedimento de salida del país en tanto no está vigente para el presente caso, puesto que nos regula el trámite del Código de Procedimientos Penales, siendo que el Código Procesal La Penal del presidenta del Congreso, 2004 se María del encuentra Carmen vigente en Alba, todo el en su territorio de semana de la República, representación, pero no supervisa para un los colegio casos declarado como el inhabitable. presente Aquí por sus homicidio declaraciones. calificado que se encuentra en etapa ya de control de acusación. Es por esto que el impedimento de salida del país se debe dictar como una medida restrictiva complementaria a las medidas limitativas o restrictivas de la comparecencia. Y en tal virtud, el tribunal estima, en primer lugar, que este proceso es una causa compleja,
que abarca varios hechos delictivos, varios imputados y varios agraviados, que además ha tenido una acumulación de causas penales que lo complejiza aún más y que ya viene llevando un control de acusación por tercera vez, siendo que al complejizarse la causa y al dilatarse los plazos procesales, considera necesario amparar el plazo de 18 meses de las medidas restrictivas a la comparecencia, lo que conlleva asimismo a que el impedimento de salida del país se dé también en similar plazo, de manera complementaria. Las medidas restrictivas, por tanto, dice, contra el procesado Alberto Fujimori Fujimori, se encuentran reguladas en el artículo 286 y 287 del Código Procesal Penal vigente para esta causa, y entre ellas el artículo 287, inciso 1, se impondrán las restricciones previstas en el artículo 167 siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. También podrá utilizarse alternativamente alguna técnica y sistema electrónico autorizada, no se exceden las restricciones impuestas a la libertad personal. El juez podrá imponer, segundo inciso, una de las restricciones o con ellas según resulte adecuado el caso, y ordenará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas al imputado. Las restricciones señaladas en el artículo 288, por tanto, que considera proporcional el tribunal imponer es, inciso 2, artículo 288, la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, así como la obligación de presentarse ante el tribunal cuando éste lo requiera, salvo que su situación de salud debidamente documentada así se lo impida. Esta obligación de no ausentarse de la localidad, entiéndase de la residencia de la localidad, que será como mandato dispuesto por el tribunal en la fecha, el domicilio proporcionado por su defensa. Dirección domiciliaria que, independientemente del nosocomio o centro de salud donde éste sea llevado, deberá informarse al tribunal como domicilio fijo a efectos de notificaciones de todas las resoluciones que recaigan y que deban ser comunicadas de manera personal al imputado. Dicha comunicación deberá presentarse al tribunal en el día de la liberación del procesado Alberto Fujimori Fujimori del establecimiento penitenciario Barbadillo. Disponemos además la restricción del impedimento de salida del país como medida complementaria de no ausentarse de la localidad en que reside por el mismo tiempo dispuesto de la medida, esto es, impedimento de salida por el plazo de 18 meses prorrogables. Ello en virtud de la complejidad de la causa que nos ocupa y en atención a lo ya señalado por el Tribunal de la Naturaleza y demás del presente proceso. Por estas consideraciones, los miembros de la Cuarta Sala Penal Nacional Superior Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, resolvemos declarar fundado el requerimiento fiscal y disponer la variación del mandato de comparecencia simple a comparecencia con restricciones del procesado Alberto Fujimori Fujimori, debiendo cumplir con las siguientes reglas de conducta. A. Obligación de no ausentarse de la localidad donde reside, entre paréntesis, Lima provincia, debiendo en todo caso solicitar autorización de este órgano jurisdiccional de requerir salir fuera del ámbito territorial de Lima. B.
No variar de domicilio sin previa comunicación y autorización expresa del colegiado. Deberá informar en el día de su liberación a través de un escrito el domicilio o dirección domiciliaria que tendrá en la localidad de Lima. C. Obligación de concurrir puntualmente a todas las citaciones que le efectúe la autoridad judicial. El plazo de las vigencias de las reglas de conducta es de 18 meses, contados a partir de la dación de la presente resolución. Disponemos como medida complementaria de restricción el impedimento de salida del país del procesado Alberto Fujimori Fujimori por el mismo plazo de 18 meses, contados a partir de la dación de la presente resolución. Ambos plazos son prorrogables. Disponemos, se oficia a las autoridades policiales y de migraciones correspondientes con el nombre completo y datos de filiación del procesado, a fin de que, de acuerdo a sus funciones, velen por el cumplimiento del presente mandato. Disponemos, se notifique personalmente al procesado de las restricciones impuestas de conformidad con la ley, poniéndole en conocimiento expreso que, en caso incumpla las reglas de conducta impuestas, se revocará la medida previo requerimiento por la de prisión preventiva. En este acto se notifica a la defensa del procesado, así como a las partes procesales presentes, debiendo el señor relator cumplir con la redacción del acta de audiencia de la fecha y transcribir de forma separada el auto de resolución del requerimiento fiscal para ser firmado por los miembros del colegiado. En este acto, además, se notifica a las demás partes procesales que, de acuerdo a ley, no tienen injerencia en el presente requerimiento, pero sí son parte del proceso penal que nos ocupa. Notifíquese y cúmplase conforme a ley. Esa sería la resolución del tribunal. Esperamos que pueda efectivizarse el señor relator en el día, y de no ser posible, por la hora en que puedan atender estas autoridades a las cuales se debe oficiar, se oficie a primera hora del día de mañana. Doy por culminada entonces la presente audiencia. La Cuarta Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Lima de Justicia Penal Especializada dictó 18 meses de impedimento de salida del país en contra del expresidente Alberto Fujimori por el caso Pativilca. Participe en política dejando tus comentarios. Para más noticias, ya te lo voy contando.